compañeros, compañeras y maestra. El día de hoy les voy a hablar acerca de Egipto y el legado que nos dejó. En primer lugar vamos a comenzar con lo que es la base de la economía del Antiguo Egipto. El río Nilo. El río Nilo era muy importante en el Antiguo Egipto, puesto que las pequeñas poblaciones de esta civilización se encontraban a sus orillas, de manera que el río Nilo les permitía la ganadería y también la agricultura. Por lo tanto, eran esto la base de la economía. También, el río Nilo les suministraba la pesca y la planta de papiro. La planta de papiro era una planta utilizada para construir embarcaciones, realizar cestos y también confeccionar papel para escribir. De la misma forma, el río Nilo era el principal eje de comunicación en el Antiguo Egipto. También, este río permitía lo que es el intercambio agrícola con ciudades orientales y Somalia, con productos de los que carecía Egipto. Ahora hablemos de lo que es los periodos históricos de Egipto. Hay un periodo muy importante que hay que considerar en Egipto, puesto que cuando se dio esta especialización del trabajo y la agricultura, las pequeñas poblaciones fueron convirtiéndose en grandes ciudades-estado y se fueron unificando a dos grandes partes del reino de Egipto, el Egipto Alto y el Egipto Bajo. También en el tercer milenio antes de Cristo hubo un periodo de esplendor en Egipto, en donde se dividió en tres etapas: el imperio antiguo, medio y nuevo. También aquí se da la decadencia de Egipto. La decadencia de Egipto se da cerca del primer milenio antes de Cristo, cuando las colonias del macedonio Alejandro Magno conquistaron a Egipto y acabaron derrumbando a esta civilización. Y en el año 30 a.C., Egipto pasó a convertirse en una provincia de Roma como lo conocemos actualmente. Tomemos muy en cuenta lo que es la estructura social de Egipto. Esta estructura social era una jerarquizada. ¿Pero qué significa? Bueno, la jerarquización significa que Egipto tenía los niveles sociales muy marcados. En primer lugar estaba el faraón. El faraón era prácticamente el rey de Egipto y también era considerado un dios viviente, puesto que se consideraba que era el descendiente del dios Osiris en la tierra. El dios Osiris era uno de los tantos en los que creían los egipcios. El faraón estaba a cargo de todas las tierras del reino y también a cargo del control de la armonía y la paz. También, por segundo lugar, se encontraban los privilegiados. Este grupo estaba conformado por los sacerdotes, nobles, altos funcionarios y escribas. Los sacerdotes se encargaban de la adoración a los dioses y se dedicaban a la ciencia, mientras que los altos funcionarios y los escribas eran quienes transcribían las leyes del faraón y recaudaban los impuestos, además de llevar la contabilidad del reino. Mientras que los nobles eran prácticamente los miembros reales de la familia del faraón. En tercer lugar se encontraban lo que son los mercaderes, artesanos y campesinos. Los mercaderes y artesanos vivían en pequeñas aldeas, talleres o alrededor de las residencias reales de Egipto. Y también, los mercaderes se encargaban del intercambio agrícola como productos como madera o mina. Los campesinos formaban gran parte de la población de Egipto, exactamente un 90% de la población. Y afortunadamente eran personas libres, pero no poseían su propia tierra. Por último lugar se encontraban los esclavos. Los esclavos ya se imaginarán que eran prisioneros de guerra o prisioneros que no habían logrado pagar sus grandes deudas con el faraón. Ahora hablemos de la organización política. Como ya mencionamos la estructura social, se sabe que en Egipto la organización política era una monárquica, es decir, que estaba dirigida por el faraón. Sus leyes eran definitivamente divinas, por lo tanto nadie le podía contradecir. El faraón solo podía casarse con mujeres de su propia familia para proteger esa divinidad.
Además de que nadie le podía contradecir si sus leyes eran desobedecidas, las personas del pueblo se veían sumidas a castigos o multas, incluso la pena de muerte. Lastimosamente, esto era así en el Antiguo Egipto. Ahora tomemos en cuenta la cultura. En la cultura viene a aparecer lo que es la escritura. Al igual que en la civilización mesopotámica, Egipto tenía una escritura al inicio que era denominada pictográfica. Después, esta escritura evolucionó hasta convertirse en una cuneiforme, pero luego se volvió más compleja y se transformó en una jeroglífica. Los jeroglíficos eran realizados con extremado cuidado y servían también para decorar los templos de los egipcios. Después se encontraba las matemáticas y la astronomía. Aquí, bueno, este es un tema muy importante, puesto que en matemáticas los egipcios ya conocían aproximaciones al número pi y sabían cómo calcular las áreas de figuras como triángulos, trapecios y círculos. Mientras que por otro lado en la astronomía, gracias a la matemática, tenían un sistema sexagesimal. Esto permitió dividir lo que es, como le conocemos ahora, el minuto en 60 segundos. Y también utilizaron un calendario solar, dividiendo al año en 365 días y al día en 24 horas, como lo conocemos actualmente. Es un legado muy importante de Egipto, sin duda. Tecnología. Aquí también podemos mencionar lo que es la navegación. Los egipcios construían con la planta de papiro mencionada anteriormente embarcaciones de remo o de vela, debido a que ellos necesitaban poder comunicarse con otras ciudades principales de Egipto y también intercambiar productos. También podemos mencionar lo que es la alquimia. Ellos utilizaban ya materiales como el oro, la plata, el plomo o también las esmeraldas para producir algunos productos en el Antiguo Egipto. Mencionemos el arte. Aquí viene a aparecer lo que es la agricultura. Hablamos de los templos, de lo que son las tumbas para los faraones y también para sus familias, los nobles especialmente. Y bueno, aquí vienen a aparecer también lo que es el arte, puesto que ellos decoraban mucho lo que son los templos de los dioses, ya que los adoraban demasiado y creían profundamente en ellos. Así que también aquí aparece lo que es la escultura, que era muy primordial, ya que con la ayuda de la escultura representaban a sus grandes dioses. Mencionemos el último punto, viene a ser la religión. En este punto de la religión se sabe que los egipcios eran politeístas. ¿Qué significa esto? Bueno, significa que en el antiguo Egipto los egipcios creían en más de un solo dios a la vez, pero cada aldea o pueblo tenía su propio dios protector. Los principales dioses eran Horus, Siris, Osiris, Amon y Ra. Pero claro, había muchos más dioses en los que creían. Por supuesto, también aquí se menciona lo que es el tema de las tumbas, que es uno de los más grandes misterios. Por ejemplo, la tumba de Tutankamón, cosa muy importante para lo que es a considerar en Egipto, ya que se sabe que solo las personas más importantes en Egipto, como son los nobles, es decir, la familia del faraón y el faraón, eran enterrados en tumbas realmente importantes, con todo lo necesario, puesto que se creía que después de la muerte había una vida eterna, especialmente para el faraón, quien se encargaba de reinar en la otra vida, como en el reino de los muertos. Mientras que el resto de la población, lastimosamente, era simplemente enterrada directamente en el desierto, es decir, no era considerado demasiado importante en aquella época. Bien, hablando de todos estos temas, realmente podemos decir que Egipto, esta gran civilización, tuvo un gran impacto en todo el mundo, puesto que mencionamos la astronomía, las matemáticas, lo que son los conocimientos artísticos y la escritura. Son puntos demasiado importantes. Por eso escogí este tema, porque hay que tomar en cuenta lo importante que puede ser el pasado para la historia del presente. Espero que hayan comprendido todo de lo que hablé y muchísimas gracias por prestar atención.